Bendiciones. Yo soy el pastor Edwin Malavé. Una vez más estamos aquí a lo largo y lo ancho de este altar radial, para con denuedo y sin temor declarar la palabra de Dios y anunciarles a principados y a potestades que el reino de Dios está entre nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos abundar sobre este tema de elección divina y cómo, por qué y para qué hemos sido elegidos. Cubriremos este tema de la elección antes y después de Cristo. El relato bíblico nos habla de la creación y propósito de Dios para el hombre. Pero lamentablemente también nos dice que ese propósito fue interrumpido, quebrado y malogrado por el pecado del hombre. Desde entonces comienza la obra y promesa de redención, una obra divina que origina netamente con Dios y enfoca en restablecer la voluntad de Dios y su reino sobre la tierra. La promesa de redención divina se encuentra en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La descendencia de la mujer se manifiesta en su magnificencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La posición de poder entre la descendencia de la mujer, que es Jesucristo, siempre estará por encima de la posición de poder de Satanás. Satanás, que está representado en la serpiente, siempre estará por debajo de los pies de Cristo. En la cruz del Calvario, Jesús, que había bajado hasta los confines más bajos de la tierra, estuvo expuesto para ser herido en el talón por la serpiente antigua, el diablo. Pero por causa de la resurrección, la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, Satanás fue herido en la cabeza. El diablo está vencido. Aquí en Génesis 3:15 comenzó la línea redentora y la profecía concerniente al Hijo de la promesa, el elegido de Dios. Desde ese momento Dios buscó y eligió a hombres y mujeres que se aseguraron ser hallados por Dios. Jesucristo, su revelación y declaraciones deben siempre ser la lupa por la cual escudriñar y entender toda la Escritura. Cuando Él declara en el Evangelio de Juan a la mujer samaritana el proceso de ser hallado por Dios, Él le dice que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Considerando que Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, como dice la Escritura, entonces entendemos que las personas elegidas en el Antiguo Testamento fueron hombres y mujeres justos que se aseguraron ser hallados por Dios, adorando en espíritu y en verdad. La Biblia revela que el hombre que más años duró sobre la faz de la tierra fue Matusalén, viviendo casi 1000 años. Y se deduce que una persona que había transitado la tierra por un tan largo tiempo, sin duda alguna es una persona de mucho conocimiento y sabiduría, pero estas cualidades no eran suficientes para ser hallado y elegido por Dios. En cambio, la persona que Dios halla y elige fue actualmente Noé. Y Matusalén muere en el diluvio. Noé camina y habla con Dios y sigue sus instrucciones al pie de la letra por 120 años, en preparación de una catástrofe mundial que vendría. Y Dios quería salvar a todos los que se arrepintiesen y le siguiesen. Noé fue elegido para una hora como esa. Solo él y su familia, un total de 8 personas, fueron salvos y elegidos para volver a poblar la tierra y subyugarla. El pecado, sin embargo, no fue erradicado y la promesa de salvación y redención continuaba, creando la línea genealógica del Salvador y Redentor Jesucristo. También Dios halló a Abraham y lo hace salir de su tierra y su parentela y le promete una tierra que fluye leche y miel. También le promete una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo y la arena de la mar. De los lomos de Abraham sale el hijo prometido Isaac, y de Isaac viene Jacob. Dios se revela a los hombres en base a la elección de estos 3 hombres, continuamente diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En consecuencia,
Los hijos de Jacob, a quien Dios, teniendo un encuentro con él, lo bendijo cambiando su nombre a Israel, que significa príncipe de Dios, vinieron a ser conocidos también como el pueblo escogido de Dios. De este pueblo Dios escogió a hombres y a mujeres específicos para propósitos específicos que estratégicamente se movieran en el plan divino de Dios. Entre las mujeres escogidas por Dios se encuentran Débora, Ruth, Rahab, Raquel, Ana, Esther y la Virgen María, entre otras. El libro de Esther es una historia que merece atención. Es la historia de una mujer elegida entre muchas mujeres por su belleza y especial corazón. El rey puso sus ojos en ella y la quiso en una manera única y especial. Pero sin esperarlo, la entonces reina Esther se vio involucrada en ser la brecha entre el rey y todo su poderío y el pueblo judío, el cual era su pueblo, el cual estaba siendo amenazado de muerte y exterminación por el jefe de los magistrados del rey. Su tío Mardoqueo le manda un mensaje a la reina diciéndole que intercediera por el pueblo delante del rey, aludiendo a la gran posibilidad de que ella había sido escogida o elegida para una hora como esa. Varias cosas se establecieron como parte del proceso en preparación para el momento de intercesión delante del rey. Entre ellas, la reina se llenó de denuedo y coraje suficiente, diciendo que iba a hacer lo que tenía que hacer, aunque le costara la vida. También la reina pidió hacer algo de carácter espiritual. Parece reconocer el momento crucial de vida o muerte que tenía sus raíces en una guerra espiritual. Y ella pide que el pueblo juntamente con ella se vistan de cilicio y ayunen por 3 días. Al final de los 3 días, la reina se presentó delante del rey con un plan estratégicamente diseñado. Recibió gracia de parte del rey, expuso las maléficas intenciones del jefe de los magistrados y estableció que ella y su pueblo iban a ser las víctimas de tan malvado plan. El rey, al oír las palabras de Esther, se indignó grandemente contra Amán, el jefe de los magistrados, y el resultado fue que Amán fue colgado en el mismo lugar que él había preparado para Mardoqueo. Toda la familia de Amán sufrió la misma suerte, y los que habían planeado matar a los judíos en todas las provincias del reino terminaron siendo ellos los muertos. El día que se había promulgado para exterminación y muerte de los judíos terminó siendo el día de su gran victoria y preservación. Quiero que presten la debida atención al ministerio o servicio de intercesión que prestó la reina Esther en favor de su pueblo. Al igual que Esther, los elegidos somos estratégicamente posicionados para hacer intercesión y pararnos en la brecha. Debemos entender las implicaciones espirituales que existen en nuestra intervención al interceder en favor del pueblo de Dios y el reino de Dios sobre la tierra. No olvidemos el ministerio de intercesión para el cual hemos sido elegidos mientras cubrimos más a fondo este tema de la elección. Otros hombres elegidos por Dios incluyen Moisés, Elías, Samuel, David, Daniel, Jeremías, Isaías, entre otros, los cuales fueron grandes en su elección e intercedieron en favor del pueblo de Dios y su plan divino. Uno de los grandes hombres elegidos por Dios lo fue Juan el Bautista, a quien Dios eligió para preparar el camino del Señor, con su impactante e histórico mensaje de arrepentimiento, el cambio de mente, que abre las puertas a una transformación y un nuevo nacimiento. Jesucristo es la cumbre de todas las elecciones. Él es el Mesías, el Cristo, el elegido de Dios. Todas las cosas para Él fueron hechas y todas fueron hechas por Él. Toda elección antes de Cristo fue hecha con Jesucristo en la mente de Dios. Todo desemboca en Cristo. Él es la razón de toda elección, antes y después de Cristo. Cualquier creyente que crea que su elección se centraliza en Él mismo está totalmente equivocado. Usted no elige, usted ha sido elegido. Por lo tanto, ninguna obra lo califica para la elección. Dios lo ha elegido a usted en Cristo, y Dios prepara y equipa a sus elegidos para un propósito que comienza y termina netamente con Dios. Los elegidos todos forman parte del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros tenemos una unción individual o separada del cuerpo. Cristo es la cabeza ungida
y nosotros coherederos y copartícipes de su unción. El Espíritu Santo da dones a la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y hacerlo crecer al nivel, calibre y madurez de la mente de Cristo. Una palabra que surge en toda lección que ya hemos cubierto es la palabra intercesión. Jesucristo en su naturaleza es la imagen misma de esa intercesión y mediación por los hombres. Jesucristo, el Dios hombre, es 100% Dios y 100% hombre, y en su naturaleza Él reconcilia a Dios y a los hombres. Su muerte vicaria en la cruz del Calvario también fue un acto de intercesión. Él es el mediador de un nuevo pacto en su sangre, para que los elegidos reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, nos informa que Jesucristo está intercediendo por todos nosotros delante del Padre. Esta revelación nos abre el entendimiento en cuanto al versículo bíblico que usamos para comenzar esta disertación. El versículo nos presenta dos propósitos para nuestra elección. El primero es dar frutos y permanecer en esos frutos. El segundo es interceder ante el Padre en el nombre del Hijo, y todo lo que pidamos se nos dará. Muchos creyentes faltos de entendimiento y literalmente bebés espirituales creen que Dios está diciéndoles que ellos recibirán del Padre todo lo que ellos deseen pedir, como si fuera una lista de deseos que se le pide a Santa Claus. En el libro de Santiago somos advertidos sobre esto, cuando dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lamentablemente esas son las peticiones de la mayoría de los creyentes, que no han entendido cuál es la razón de su elección. Luego preguntamos por qué estamos como estamos. Mas, sin embargo, Dios tiene el poder para sanar la tierra, porque Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí el Señor nos está indicando que hemos sido elegidos para interceder. Esto no es una posición que tenga todo ser humano. El pararse en la brecha entre el cielo y la tierra e ir al Padre en el nombre del Hijo es una posición otorgada solamente a los elegidos. Y no ha habido en la historia contemporánea un momento más importante para interceder que el que estamos viviendo en este momento. Si me estás oyendo y eres uno de los elegidos para una hora como esta, fuiste elegido. Las libertades de nuestra nación y el alma de nuestro pueblo están en juego en este momento. Personas hambrientas por el poder maquinan toda clase de asaltos a nuestra fe y cultura cristiana, buscando legislar en contra de ellas. Es ahora que tenemos que reconocer la mano siniestra de maldad que opera en el mundo espiritual, y es ahí donde Dios nos llama a desatar la batalla. Esther entendió esto cuando declaró 3 días de ayuno antes de interceder por su pueblo delante del rey, porque para interceder era la razón para la cual había sido elegida. Cuando el Señor pide humillación de parte de su pueblo, de sus elegidos, y les pide que oren, que busquen su rostro, que se arrepientan de sus malos caminos, Él nos está dando el proceso para interceder a Él y recibir lo que pidamos en el nombre de su Hijo Jesús. Esta batalla es espiritual. Yo personalmente, al igual que muchos otros creyentes, he venido intercediendo por nuestra nación. En estos días, hace solo una semana, mi esposa se me acercó a decirme que fue despertada esa mañana como nunca antes, porque al abrir sus ojos vio un brazo de un hombre a los pies de la cama, vestido de armadura. Solo unos días después, su hermana en Florida la llamó sin saber de la experiencia de mi esposa y le dijo que había sido despertada al oír el galope de muchos caballos. Hoy mi esposa vuelve a despertar con otra experiencia. Esta vez la despertaron las palabras de alguien que decía: se hizo tarde. Cuando me lo contó, me acordé que yo utilizo las mismas palabras cuando llega la hora exacta en que tenemos que salir para alguna cita, lo cual sería el equivalente de las palabras de Jesús
constantemente repetidas al decir, ha llegado la hora y ahora es. Creo que estamos en el mismo centro de una batalla espiritual de mayores ligas. En Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de una gran batalla. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, la serpiente antigua y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. El versículo 11 nos revela la razón de la victoria de Miguel y sus ángeles. Dice que los que verdaderamente vencieron fueron los elegidos, que vencieron por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra. Quiero en este momento hablar con ustedes de una manera muy personal. Cada uno de nosotros que hemos sido elegidos de acuerdo a lo que estamos hablando, hemos sido elegidos para interceder, no para pedir por cosas vanas que no tienen valor en el reino de Dios. Las cosas del reino y los valores del reino y las riquezas del reino de Dios son muy diferentes. Son cosas que pertenecen a Dios y que tienen que ver con los seres humanos, tienen que ver con la creación, tienen que ver con las almas perdidas, tienen que ver con la sanidad de la tierra, tiene que ver con la vida misma. Es un asunto de vida o muerte. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Nosotros hemos sido elegidos en Cristo. Nosotros no tenemos una elección propia. No nos vayamos a creer que somos los favoritos de Dios, ni nada de eso, ni que somos tan especiales por nosotros mismos. La especialidad nuestra y la razón de nuestra elección y nuestro llamado es porque hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo, el cual ha sido exaltado por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno y de todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y ha sido puesto en lo más alto, Él es el Altísimo y está en todo y sobre todo y ha sido dado por cabeza a la iglesia. Así que nosotros tenemos que entender esa lección. Y por alguna razón el Señor quiere que nosotros seamos parte de su reino por medio de la intercesión. Porque Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ahora mismo delante del Padre. Y si Él es la cabeza y Él está intercediendo, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros que somos su cuerpo? Tenemos que estar haciendo la misma cosa. Un cuerpo no hace dos cosas diferentes o cosas diferentes a lo que hace la cabeza. Si la cabeza en este momento está intercediendo, entonces nosotros debemos estar intercediendo. Hay una guerra que estamos hablando que es espiritual y nosotros podemos decir que la guerra que se está viendo en ese momento en el capítulo 12 de Apocalipsis, como ya hemos mencionado, es muy parecida a la guerra que tuvo Moisés con los amalecitas. ¿Por qué es parecida? Porque en la guerra de Apocalipsis capítulo 12 dice que los que verdaderamente están venciendo son el pueblo elegido de Dios por causa de la sangre de Cristo y el testimonio de la palabra. En la guerra en que Moisés está guerreando contra los amalecitas y Josué va a pelear contra los amalecitas, dice que Moisés subió a un monte, a una peña alta, y en ese lugar se llevó su vara. Y él levantaba la vara y levantaba sus brazos, y mientras él levantaba los brazos, el pueblo de Dios prevalecía. Mientras que cuando sus brazos se caían, prevalecían los amalecitas. Cuando los que estaban con Moisés se dieron de cuenta de que esto estaba sucediendo, buscaron una piedra, lo sentaron y luego comenzaron ellos a levantar los brazos de Moisés y mantenerlos en alto. Mientras los brazos de Moisés se mantenían en alto, aquella guerra era ganada por los israelitas y ellos mantuvieron los brazos de Moisés en alto hasta que la guerra terminó y ellos vencieron y prevalecieron. Nosotros estamos en este momento pasando por una guerra espiritual de mayores ligas a través de nuestra nación. Y nosotros tenemos que mantener nuestros brazos en alto. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Tenemos que ir delante del Señor, tenemos que buscar su rostro, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Encontramos en la palabra de Dios por alguna razón 3 días de ayuno
eran importantísimos y eran como una especie de proceso por el cual las personas, cuando lo llevaban a cabo y demostraban su corazón a Dios y se arrepentían de corazón y hacían un pacto con Dios y decidían caminar de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor venía a sanar la tierra. Eso fue lo que le pasó a Nínive cuando el profeta Jonás le trajo un mensaje de juicio y Nínive se arrepintió y clamó a Dios. E intercedieron por ellos mismos, intercedieron para no morir a causa de su propio pecado. También en el caso de Esther hubo una intercesión delante del rey, pero antes de hacerlo hubo un ayuno de 3 días y un clamor de todo el pueblo delante de Dios. Y así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que afirmar nuestros pies sobre la palabra de Dios, tenemos que limpiarse limpios por la palabra, tenemos que ser santificados y transformados y tenemos que acercarnos a Dios porque hemos sido elegidos para pararnos en la brecha entre el cielo y la tierra y nosotros poder interceder por esta nación. Así que no estés de brazos caídos, no estés ignorante de las verdades de la palabra del Señor. No seas ignorante en el conocimiento de tu elección, sino que prepárate en ese conocimiento, prepárate en la palabra, prepárate en la oración. Busca a Dios mientras puedas ser hallado. Toca esa puerta y se te va a abrir. Clama a Dios para que clames en favor de la nación, para que clames en favor de la tierra, para que clames en favor de este pueblo. Nosotros tenemos que hacer eso y tenemos que unirnos. Nosotros, la iglesia, y solamente la iglesia, los que hemos sido elegidos, tenemos la capacidad, el poder y la autoridad para hacer esto. Esta autoridad nos la dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: toda autoridad se me ha entregado a mí en el cielo y en la tierra, y luego nos dice que Él nos da esa autoridad a nosotros. De la misma manera que el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Así que les pedimos que este mensaje usted lo internalice, lo haga suyo y comience a operar en él, para que Dios transforme la tierra y la sane. Oremos en este momento. Le voy a pedir a todas las personas al alcance de mi voz, en donde quiera que usted se encuentre, que se haga parte de esta oración intercesoria. Queremos interceder por esta nación y queremos interceder por las naciones. Donde quiera que usted se encuentre, este es un momento importantísimo de intercesión. Reconocemos que todos nosotros hemos pecado. El pueblo de Dios lamentablemente se ha descarriado un poco de la verdad y está más centralizado en el yo y en sus necesidades propias que en las necesidades colectivas del pueblo de Dios y del reino de Dios, de la misión de Dios y de la visión que Dios nos ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una guerra cultural que se levanta y se ha levantado ya por muchísimo tiempo. Es una guerra en contra de la vida, es una guerra en contra de la familia, en contra de los valores, en contra de las instituciones establecidas por Dios. Es una guerra en contra de la fe. Es una guerra en contra de las cosas que nosotros creemos y valoramos. Y le pedimos a Dios que Él venga a sanar la tierra, que Él sane nuestra tierra, porque Él lo ha prometido. Y Él lo promete si nosotros actualmente nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros actualmente oramos y buscamos su rostro. Nosotros podemos ir delante de Él y podemos entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza y acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos orar la palabra del testimonio en este momento. Podemos clamar a Dios y recordarle sus promesas. Dejarle saber al Señor que Él ha prometido salvación y que Él ha prometido liberación y que Él ha prometido prosperidad para su pueblo y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de su vida.
Padre de la gloria, en este momento me uno a todo un pueblo, toda una nación, toda una gente. Oh Dios, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, que tú nos elegiste, oh Dios amado, que tú nos elegiste, nos lavaste en tu sangre, nos transformaste y nos has traído, Señor de gloria, a este lugar y a este momento. Estamos aquí con vida y sabemos que si estamos con vida y somos los elegidos de Dios, entonces también sabemos que para una hora como esta hemos sido elegidos. Así que te pedimos a ti, Señor amado, que tú hagas esa obra maravillosa que estamos pidiendo, que tú sanes la tierra, que tú transformes el panorama sociopolítico en el que estamos viviendo en este momento y que tú pongas las mentes alineadas y los corazones alineados a tu voluntad. Hay tinieblas en todos lados, en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Senado, en la Corte Suprema de nuestra nación y en todo lugar, oh Dios amado, y todo lugar gubernamental hay tinieblas. Las tinieblas aún han entrado en algunas iglesias y te pedimos, Señor amado, que tú, oh Dios, nos llenes de luz y que nosotros, los hijos de luz, que somos llamados a ser luz del mundo, podamos, oh Dios, entrar en estos lugares. Pon hijos de luz en la Casa Blanca, en la Corte Suprema, en el Congreso y en el Senado. Oh Dios amado, para que podamos alumbrar y disipar las tinieblas que están tratando de ropar, oh Dios amado, nuestra cultura y nuestra posición civil, nuestras leyes, oh Dios amado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, creyendo. Oh Dios, lo hacemos intercediendo por esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas bendiciones para su vida. Yo soy el pastor Edwin Malavé.